Noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra cuarta charla de este curso sobre la concepción de la historia en el Santo Cardenal Newman, y el tema que hoy nos toca tratar es el de la Iglesia de los Padres. Es un tema que resume y concluye de alguna manera los dos temas anteriores. Se los recuerdo rápidamente. El primer tema de nuestro curso fue presentar la vocación de Newman como historiador. El segundo tema, ya entrando prácticamente en la materia, fue el tema de la tradición apostólica, que es un tema que marcó profundamente a Newman. Y el tercer tema fue el del cristianismo primitivo. Al tocar hoy el tema de los padres de la Iglesia y la visión que Newman tuvo sobre ellos y la influencia que ejercieron sobre él, concluimos este primer período de la historia de la Iglesia, que sin duda ha sido uno de los más estudiados por Newman. No es que haya olvidado los periodos siguientes de la historia, pero a él este tema verdaderamente le impactó muchísimo y además influyó directamente en su vida porque, como lo vamos a recordar hoy, él asocia su conversión a la Iglesia Católica con este estudio de la Iglesia primitiva. Por si alguno no lo recuerda, explico qué significa ser un padre de la Iglesia. Y aunque lo sepan, es bueno volver a recordarlo porque ustedes saben que todos los temas hoy son discutidos y son cuestionados. Y lamentablemente también este tema se cuestiona. Pero nosotros vamos a dar la visión tradicional que sostiene la Iglesia sobre los padres de la Iglesia. Son personajes que para recibir este nombre tienen que cumplir con 4 condiciones, las famosas 4 condiciones para ser un padre de la Iglesia. La primera es la antigüedad, es decir, los padres pertenecen a un determinado período de la historia, un periodo muy definido. Por lo tanto, alguien que se encuentre fuera de ese periodo no debería recibir el título de padre de la Iglesia. ¿Cuál es ese periodo? Va desde la generación inmediatamente posterior a la generación apostólica y se extiende hasta el siglo VII en Occidente y hasta el siglo VIII en Oriente. Es decir, es todo el periodo que va desde la época post-apostólica hasta lo que se conoce como los siglos oscuros, que ponen como un límite, por decir así, como un cierre a este periodo tan glorioso. Por lo tanto, un apóstol no podría ser jamás un padre de la Iglesia, y un padre de la Iglesia tampoco puede ser apóstol, porque va del periodo inmediatamente posterior, es decir, son los sucesores de los apóstoles y abarcan hasta estos siglos en Oriente y Occidente. Hago acá una acentuación con el tema de la tradición apostólica que ya vimos
Justamente la tradición apostólica no es la tradición patrística, ¿me entienden? Es la tradición que establecieron los apóstoles y que vamos a ver que los padres justamente son sus testigos y sus continuadores en cierto sentido. Bien, la segunda nota es la de la santidad. Los padres de la Iglesia todos son santos y es una de las notas que los caracteriza. La tercera nota es la ortodoxia, es decir, un hereje, una persona de doctrina herética, desviada, no puede recibir el título de padre de la Iglesia. Por eso, algunos que comenzaron bien y terminaron mal, se les da el título de escritores eclesiásticos, pero no se les da el nombre de padres de la Iglesia. Y finalmente, la cuarta condición, que también es muy importante, que es la de la aprobación de la Iglesia, es decir, que la Iglesia los presente y los proclame justamente como padres de la Iglesia. A Newman le interesaron particularmente por ser justamente la generación posterior a la generación apostólica. Recuerden, cuando vimos el tema de la tradición apostólica, que dijimos que estaba constituida por todas aquellas enseñanzas que los apóstoles habían impartido oralmente. No es que ninguna de esas enseñanzas hayan quedado por escrito, algunos escritos hay, pero se dice oralmente para diferenciar con lo que ellos dejaron escrito, que es el Nuevo Testamento, que es la Sagrada Escritura. Newman sostuvo siempre que la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, fue escrito con una finalidad muy específica, pero fuera de esa finalidad, que es una finalidad religiosa, una finalidad espiritual y una finalidad también cultural, litúrgica, los apóstoles enseñaron muchísimo más. Y lo que se refería sobre todo a lo doctrinal, a lo dogmático, fue transmitido oralmente. Porque quizás, como piensa Newman, fueron aquellas precisiones que no hacían falta para lo devocional, no hacían falta para lo cultual, no hacían falta para lo litúrgico, pero que hacen falta para toda mente pensante que recibe esa enseñanza y la quiere profundizar. Es algo inevitable, dice Newman. Cuando se reciben las enseñanzas apostólicas contenidas en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, la mente inmediatamente comienza a preguntarse, comienza a cuestionarse, comienza a querer aclarar esas enseñanzas que justamente son las que van a crear después el dogma. Y justamente todas esas respuestas a esas preguntas son las que se contienen en la tradición apostólica. Es decir, los apóstoles no solamente escribieron el Nuevo Testamento, sino que también impartieron muchísimas enseñanzas que quedaron como tradición apostólica en este tesoro eclesiástico, en el depósito de la fe, como lo llama San Pablo y como vimos en la reunión pasada, lo llaman también algunos
padres de la Iglesia. Bueno, ya entrando propiamente en nuestro tema, hablar de Newman es hablar de los padres de la Iglesia. Es decir, en la vida de él, los padres ocuparon un lugar central, y no solo al principio de su vida intelectual y religiosa, sino a lo largo de toda su vida. Ese amor a los padres, ese beber de la fuente de los padres, esa veneración por los padres de la Iglesia, a Newman no lo abandonó jamás. Podemos decir que ellos son como parte de su vida. Tuvo conocimientos de ellos en lo que se le llama su primera conversión, que la he nombrado muchas veces, quizás la recuerden, cuando él tenía 15 años, que tuvo una verdadera conmoción religiosa a raíz de una enfermedad, como siempre le pasó, y tuvo un clérigo anglicano que le acercó a él un pequeño librito sobre historia de la Iglesia. Y allí él tuvo noticia de estos personajes que le impactaron muchísimo y que, vuelvo a repetir, lo acompañaron durante toda su vida. Nunca quiso cambiarlos, por decir así. Él les dio un lugar de privilegio en su vida y así fue hasta el momento de su muerte. Y ustedes quizás me preguntarán, ¿y cómo fue eso de que un clérigo anglicano, digamos, protestante, le acercara a él un librito de la historia de la Iglesia y de la historia de los padres de la Iglesia? Bueno, aquí tengo que repetir lo que les he dicho a ustedes muchas veces en nuestros cursos. El anglicanismo siempre se posicionó en un lugar intermedio entre el protestantismo y el catolicismo. El hecho de que ellos hayan conservado el sacramento del orden, el hecho de que ellos hayan conservado la jerarquía eclesiástica, los puso en un lugar intermedio que los diferenciaba del protestantismo, al mismo tiempo que se diferenciaban del catolicismo, obviamente. Pero ahí estaba esta inclusión de los padres de la Iglesia y el aprecio que tuvo la generación siguiente a la primera generación protestante anglicana por los padres de la Iglesia. Según cuenta el mismo Newman, y según se sabe por la historia, los anglicanos querían como fundamentar su postura religiosa, que ustedes saben muy bien, tenía un fundamento bastante pobre, prácticamente no tenía fundamento. Desconocen los motivos por los cuales el rey Enrique VIII se separa de Roma, es un motivo personal, es la petición de la anulación de su matrimonio con su legítima mujer y Roma no se la concede. Y él entonces hace el cisma anglicano, nombrándose él como jefe de la Iglesia de Inglaterra y haciendo firmar el acta de supremacía. Después su hija Isabel, que le da, por decir así, algún tipo de fundamento religioso al anglicanismo e incorpora todas las ideas calvinistas que venían de Francia. Y en la generación siguiente surgen en Inglaterra
cantidad de teólogos que tratan de buscar ese fundamento religioso a esta nueva religión y valoran la tradición de los 4 o 5 primeros siglos del cristianismo. Por eso a ellos les interesaban esos primeros siglos, los primeros 4 concilios ecuménicos y por detrás de ellos los padres de la Iglesia. Es decir, existía en el anglicanismo, antiguo por supuesto, ese aprecio por los padres de la Iglesia y sobre todo por su influencia en estos 4 primeros concilios ecuménicos que habían definido el dogma católico, principalmente el dogma de la Santísima Trinidad y el dogma de Cristo. Estamos cumpliendo los 1700 años del Concilio de Nicea, que pareciera que va a ser el primer viaje que va a hacer el Papa León, justamente para solemnizar esta fecha, porque la definición cristológica y trinitaria del Concilio de Nicea es fundante para la Iglesia. Y eso se realizó gracias a la presencia de los padres de la Iglesia que testimoniaban la tradición recibida de los apóstoles. Esto Newman siempre lo aclara, es decir, el Concilio de Nicea no inventa nada. El Concilio de Nicea no crea nada. Simplemente sanciona, define, escribe, promulga la fe católica que se tiene desde que la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero allí solemnemente se la proclama, sobre todo frente a la herejía. Sin embargo, ese aprecio por los padres de la Iglesia dentro del anglicanismo en el siglo XVII, después se ve muy opacado en el siglo XVIII. Ustedes saben que el siglo XVIII es un siglo complicado, es un siglo difícil y particularmente en Inglaterra impactan todas las ideas iluministas del continente y ese iluminismo se convierte en una doctrina que le hemos citado también, que es el latitudinarismo, que era una especie de relativismo religioso que ubicaba al cristianismo dentro del conjunto de todas las religiones, con una cierta indiferencia, todas válidas, etcétera, etcétera. Y eso provoca, como reacción contraria al latitudinarismo, el evangelismo, es decir, esa tendencia del anglicanismo más bien hacia el protestantismo, es decir, un cristianismo sentimental, un cristianismo emocional, un cristianismo no dogmático, un cristianismo también un poco anti-jerárquico y un cristianismo o un anglicanismo opuesto a aquel anglicanismo tradicional, jerárquico, más dogmático, digamos, que era lo que se encontraba en la alta iglesia, la famosa High Church, que teóricamente conservaba esas tradiciones, entre comillas, fundacionales del anglicanismo. Justamente por eso, cuando Newman y sus compañeros
a principios del siglo XIX, quieren rescatar al anglicanismo como religión, recurren inmediatamente a los padres de la Iglesia. Se ponen, por decir así, a leer estos teólogos anglicanos que los valorizaban y quisieron recuperar toda esa enseñanza. Newman, como ya les dije, desde jovencito, él comenzó a tener este aprecio por los padres. Pero después, ya al crecer, y sobre todo ya al ser diácono y sacerdote, presbítero, dentro de la iglesia anglicana, él quiso empezar a leer directamente él las obras de los padres de la iglesia. Es decir, no ir a libros que hablaban sobre los padres, sino a leerlos directamente. Ellos habían querido hacer una colección de escritos de los padres, de tratados así más selectos sobre los padres, y él eligió como tema de todas estas publicaciones que ellos iban a hacer, él eligió como tema justamente el Concilio de Nicea. Newman pensó que ese estudio podía integrar esa colección. Pero cuando Newman se pone a hacer este estudio, el resultado es una obra monumental. Espero que este año se cumplen los 1700 años del Concilio de Nicea, Newman sea tenido en cuenta, porque en general se dice que su historia del Concilio de Nicea es la más completa. Es una obra que está traducida, se las aconsejo si les interesa el tema, se llama Los Arrianos del siglo IV. Y él estudia a los padres pre-nicenos, estudia la herejía arriana, estudia el desarrollo del Concilio de Nicea y estudia también lo que sucedió después del Concilio de Nicea, que fueron esos 70 años trágicos que el año pasado los hemos estudiado intensamente. Por eso no vuelvo sobre el tema. Entonces, leyendo estos padres de la Iglesia para realizar este trabajo desde el año 1830 hasta el año 1832, que terminó esa obra, él asume la convicción de la importancia de la antigüedad como fuente doctrinal. Él se dio cuenta que el partido herético, no me malinterpreten, ¿no? Pero fue así. Él se dio cuenta que el partido herético era el partido bíblico y que el partido ortodoxo era el partido tradicional. Arrio, el famoso hereje, o heresiarca, porque comenzó una herejía, se basaba en los textos del Nuevo Testamento. Porque les vuelvo a repetir, no son textos dogmáticos, no son textos doctrinales, son textos religiosos, son textos que se utilizan para la devoción, para la edificación espiritual, para la liturgia, para el ceremonial, pero no están dirigidos principalmente a la mente, sino que están dirigidos más bien a mover los afectos religiosos. Por eso es que son textos que necesitan una explicación, necesitan una iluminación, necesitan ser explicados. Y eso es lo que hace la tradición.
Y los padres de la Iglesia, que son testigos de esa tradición, continúan la explicación de esos textos. Les pongo un ejemplo. Hay un texto del Evangelio de Juan donde nuestro Señor Jesucristo dice: el Padre es más grande que yo. Texto que Arrio amaba, porque como él negaba la divinidad de Jesucristo, ahí está clarísimo, decía él. Ahí él está diciendo que no es igual al Padre, que el Padre es más grande que él. En cambio, la tradición católica interpretó siempre ese texto como que Jesucristo estaba hablando en cuanto hombre. En cuanto hombre, obviamente, el Padre es más grande que yo. Pero hay otro texto en el mismo Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo dice: el Padre y yo somos uno. Y ahí Jesucristo habla como Dios, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Me entienden? Si yo tomo textos aislados de la Sagrada Escritura, clarísimamente puedo enseñar una herejía. Los protestantes han hecho lo mismo hasta el día de hoy. Y Newman lo sabía a eso. Porque él había tenido de jovencito una cierta inclinación hacia el evangelismo, porque su mamá era calvinista. La madre de Newman era originaria de los hugonotes franceses calvinistas. Entonces él había sido un poco como criado en ese anglicanismo más inclinado hacia el evangelismo. Después, cuando él reacciona y se da cuenta que hay otra riqueza doctrinal, ahí él siempre trata de alejarse de aquel evangelismo de su niñez, llamémosle así. Por eso la conversión de sus 15 años fue cuando él se dio cuenta que existía el dogma, es decir, la verdad doctrinal, la verdad dogmática, que se encontraba en general más en la tradición que en la Sagrada Escritura. Bien, Newman hizo todo ese estudio muy erudito sobre el arrianismo, publica el libro, después vienen varios acontecimientos importantes de su vida y pasados unos cuantos años continúa con sus estudios. Hasta que en un momento, en el año 1839, estudiando otra controversia dogmática, ya no la herejía arriana, sino la herejía monofisita, que sostenía que en Cristo había una naturaleza y no dos. Ahí es donde Newman recibe, por decir así, ese rayo de luz que fue para él el principio de su conversión. Les resumo la historia. Newman estudia la controversia monofisita, que era un poco consecuencia del arrianismo. Y él dice: vi reflejada en aquella época, como en un espejo, lo que pasaba ahora. Dice, y vi que los arrianos, los herejes, digamos, eran los protestantes. Vi que los semi-arrianos eran los anglicanos. Y vi que los católicos eran los mismos, hace 1500 años y hoy. Esa fue la luz que él recibió. Él se dio cuenta que el arrianismo tenía esa postura, digamos, de rebeldía, que era la misma de los protestantes. Ponerse en contra de la tradición,
ponerse en contra de la Iglesia, ponerse en contra del dogma, reclamar libertad, etcétera, etcétera. Los anglicanos en la postura intermedia, que siempre ha sido esa su postura, aunque ahora son más protestantes, salvo los que se convierten, que vieron que es una cosa que no para, ¿no? Es una cosa que no para, es muy notable eso. Pero, digamos, el anglicanismo oficial sigue su curso. Y él notó, esa fue su gran luz, que los católicos de aquel tiempo, o sea, los padres de la Iglesia, eran lo mismo que los católicos de hoy. Por eso él tuvo esa frase tan notable, siendo todavía anglicano, ¿no? Que si hoy se levantaran de la tumba San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno, San Gregorio de Nacianzo, se encontrarían como en su casa en la Iglesia Católica. Y se encontrarían como extranjeros en el protestantismo. Porque ahí está la continuidad que él veía desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Por eso, él, siguiendo esa visión tan profunda, escribió el famoso ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, donde cita ampliamente a los padres de la Iglesia. Y allí identifica la Iglesia de los padres con la Iglesia católica. Por eso, como lo voy a leer ahora, en un texto, Newman dijo: los padres me hicieron católico. Pero bueno, dejando de lado ya la crónica histórica, me interesa ahora reflexionar con ustedes, aunque sea rápidamente, sobre la visión que él tuvo sobre los padres de la Iglesia. Porque a nosotros lo que nos interesa es la visión histórica de Newman, es decir, cómo él se dio cuenta qué lugar ocupaban en el cristianismo los padres de la Iglesia, qué eran ellos, ¿no? Y en el primer sermón sobre el anticristo, en el que Newman dice que va a estudiar este importantísimo tema bajo la luz y la enseñanza de los padres de la Iglesia, él hace una explicación de lo que son los padres de la Iglesia. Tan importante esta explicación que generalmente a los que estudian la patrística se les hace leer este texto, que es un poquito más largo, pero yo les he resumido un texto donde él explica qué son estos personajes y qué lugar ocupan. Para resumírselas, antes de leer el texto, es lo que decíamos recién. Son los testimonios de la tradición apostólica. Es el eslabón de la cadena. ¿Entienden? Cristo es la fuente, el primer eslabón son los apóstoles, eslabón obviamente privilegiado, ¿no? Eslabón obviamente de oro, pero después siguen estos eslabones hasta el día de hoy, como tiene que suceder. Y los padres justamente son el eslabón siguiente, que no solamente da continuidad a la enseñanza de nuestro Señor, sino que también son referencia, por decir así. ¿No? Son los que están como tironeando de la cadena. Es decir, los que nos dicen: venimos de ellos. Y lo que nosotros decimos es lo que se enseñó en aquel momento. Que obviamente no está en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura hay muy poco. Lo dice el mismo Evangelio de Juan.
Si se escribiera todo lo que Cristo enseñó, no alcanzarían todos los libros del mundo para contenerlo. Bien, y les leo entonces el tema. Dice, me propongo hablar de él, bueno, en este caso el anticristo, tal como está descrito en la profecía, y al hacerlo seguiré la guía exclusiva de los antiguos padres de la Iglesia. Sigo a los padres antiguos, no por pensar que sobre este tema tengan el peso que poseen en casos de doctrinas o preceptos. Cuando hablan de doctrinas, hablan de ellas como universalmente aceptadas. Es decir, como hay algo que es anterior a ellos. Son testigos del hecho de que esas doctrinas han sido recibidas, no aquí o allá, sino en todo lugar. Recibimos esas doctrinas que ellos enseñaban de este modo, no meramente porque las enseñaban, sino porque daban testimonio de que en su tiempo todos los cristianos la sostenían en todas partes. Es decir, todo católico así sostenía su credo. Los tomamos como informantes honestos, pero no como una autoridad suficiente por sí misma, porque la autoridad es la apostólica. Si fuera una autoridad propia de los padres de la Iglesia, entonces la crítica protestante sería válida. ¿Me entienden? Aparecieron estos personajes que inventaron la doctrina trinitaria, que inventaron el dogma de Cristo, que inventaron los 7 sacramentos. ¿Me entienden? O sea, los padres no pueden ser autoridad en ese sentido. Son autoridad en cuanto son testimonios. Creo que me explico, ¿no? Esto es muy importante. Pues si nosotros decimos que la autoridad es la autoridad patrística, entonces la crítica protestante es absolutamente válida. Recuerden lo que decíamos en la última reunión, que el protestantismo sostiene que la tradición apostólica murió con los apóstoles y no hubo continuidad de ella. Los padres demuestran lo contrario. Si fueran a establecer estas mismas doctrinas suficientes por sí mismas, aunque son una autoridad también. Si fueran a establecer estas mismas doctrinas, pero diciendo, estas son nuestras opiniones, las hemos deducido de la Escritura y son verdaderas, podríamos muy bien dudar acerca de recibirlas de sus manos. Podríamos afirmar con imparcialidad que tenemos tanto derecho como ellos a deducir de la Escritura, que esas deducciones de la Escritura son meras opiniones, que si nuestras deducciones estuvieran de acuerdo con las de ellos, sería una feliz coincidencia, pero que si no fuera así, no quedaría más remedio que seguir nuestra propia luz, porque eso es el libre examen protestante. Interpreto como yo quiero. Los padres no interpretaron como ellos querían, sino de acuerdo a la tradición apostólica que ellos habían recibido, sobre todo los padres apostólicos, que fueron los discípulos inmediatos de los apóstoles. Por eso se sentían ligados a esa tradición, obligados por esa tradición. Y ellos eran los encargados de enseñarla. Por cierto, es una obvia obligación para el ignorante someterse a aquellos que están mejor informados. Y es conveniente en el joven someterse implícitamente por un tiempo a las enseñanzas de sus mayores. Pero no es este el caso respecto a los padres de la antigüedad. Ellos no hablan de sus propias opiniones personales. No dicen esto es verdad porque nosotros lo vemos en la Escritura, acerca de lo cual podría haber diferencias de juicio, sino que ellos dicen, esto es verdad porque de hecho es afirmado
y siempre ha sido afirmado por todas las iglesias desde el tiempo de los apóstoles y sin interrupción hasta nuestros días. De donde solo es una cuestión de testimonio, esto es, que tenían los medios de saber que esa doctrina había sido y era afirmada de ese modo. Porque si era a la vez la creencia de tantas iglesias independientes y eso sobre la base de que venía de los apóstoles, sin duda no podía sino ser verdadera y apostólica. Ahí está el testimonio de los padres, testimonio único. Y les leo el otro texto, y con esto terminamos, donde Newman afirma que los padres lo hicieron católico y donde él afirma ese afecto que le siente a los padres hasta su vejez, ¿no? Esto es una carta que él escribió muchos años después, que ya la estudiamos también en uno de nuestros cursos, sobre la Santísima Virgen María, el verdadero culto a la Santísima Virgen. Y allí dice lo siguiente: en cuanto a mí, no me avergüenzo de basarme en los padres. La historia de su época no es aún un viejo almanaque para mí. Por supuesto, mantengo el valor y la autoridad de la escolástica como uno de los lugares teológicos. Sin embargo, simpatizo con Petavius en preferir a la conflictiva y sutil teología de la Edad Media esa más elegante y fructuosa enseñanza que es modelada según imagen de la erudita antigüedad. La escolástica es la generación posterior a los padres de la Iglesia, de la que vamos a hablar en nuestra próxima reunión. Han sido los grandes teólogos, los grandes doctores, los grandes escolásticos, que tuvieron como trasfondo más la filosofía aristotélica que la filosofía platónica que ha sido propia de los padres de la Iglesia. Pero Newman decía, a pesar de esa exactitud teológica propia de la escolástica, prefiero, como dice él, esa más elegante y fructuosa enseñanza que es modelada según imagen de la erudita antigüedad. Podemos decir que los padres de la Iglesia se identificaron más con la poesía y la escolástica más con la filosofía. Ambas necesarias, por supuesto. Pero bueno, la próxima reunión vamos a hablar mucho de este tema. Los padres me hicieron católico y no voy a derribar la escalera por la cual ascendí en la Iglesia. Es una escalera tan servicial para ese propósito hoy como lo fue hace 20 años. Miren qué hermosa frase. Newman dice, ellos fueron mi escalera para ascender a la Iglesia Católica, pero lo siguen siendo. ¿Me entienden? Los padres me hicieron católico y los padres me siguen haciendo católico. Esa es la importancia de la patrística. Aunque, como tú sabes, sostengo un proceso de desarrollo en la verdad apostólica a medida que pasa el tiempo. Tal desarrollo no sustituye a los padres, sino que los explica y completa. Y en particular, en referencia a nuestra enseñanza sobre la Santísima Virgen, estoy satisfecho con los padres y me dirigiré a sus enseñanzas sobre el tema de inmediato. Déjame decir, como en otros puntos, que los padres son suficiente para mí. No deseo decir más que los que ellos me sugieren, y no diré
menos. Bueno, para concluir, quiero hacer una breve referencia a este libro que se llama La Iglesia de los Padres y que está publicado por Editorial Ágape en Buenos Aires, o sea que es un libro que se consigue muy fácilmente. Esta ha sido la obra específica que Newman escribió sobre los padres de la Iglesia. Son 10 capítulos donde él toma algunas historias de los padres, pero hace unas semblanzas tan hermosas que es muy provechosa esta lectura. Yo se las aconsejo. Bien, los 2 primeros trabajos se refieren a San Basilio Magno, que es doctor de la Iglesia, el fundador del monaquismo en Oriente. El capítulo 3 trata sobre esa amistad entrañable entre él y San Gregorio de Nacianzo, que fue protagonista del segundo concilio ecuménico, el de Constantinopla. El 4 capítulo trata sobre la elevación y la caída de Gregorio, porque en estos bocetos, en estas semblanzas, también Newman cuenta las peripecias por las que ellos tuvieron que pasar, los sufrimientos que tuvieron que afrontar, las contradicciones incluso dentro de la Iglesia. Él de esa manera quería traer al tiempo actual el testimonio de estos santos que valieron no solo por su doctrina, sino también por su santidad de vida. El 5 y el 6 capítulo trata sobre San Antonio Abad, que fue el iniciador de la vida monástica como anacoreta, después también como dio pie, digamos, a lo que va a ser la vida comunitaria, la vida cenobítica. El capítulo 7 trata sobre San Agustín y su relación con la caída del Imperio Romano, importantísimo tema. El capítulo 8 trata sobre la conversión de Agustín. El capítulo 9 sobre una mujer consagrada, una virgen llamada Demetrias. Y el capítulo 10 sobre San Martín de Tours y el emperador de aquel tiempo, que era el emperador Máximo. Bueno, y con esto concluyo. Ojalá que ese amor de Newman por los padres sea también nuestro y tengamos este aprecio a esta generación absolutamente indispensable para todo católico, ya sea desde el punto de la doctrina, como desde el punto de vista de la espiritualidad, de la liturgia, de la disciplina, etcétera, etcétera.